Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con el tema que nos habíamos quedado en la mañana. Bien, empezando. ¿Qué es la respuesta sexual humana? La respuesta sexual humana es una secuencia similar de cambios fisiológicos y emocionales que experimentan tanto mujer como el hombre. Bien, entonces el hombre y la mujer experimentan cambios fisiológicos y cambios emocionales durante y después del coito. Esto se denomina respuesta sexual humana y va a tener distintas fases. Bien, existe una fase de excitación, luego existe una fase de meseta, bien, una fase de meseta, y existe una fase de orgasmo. Y después de este orgasmo existe una resolución, ¿bien? Existe una resolución. Aquí podemos ver todas las fases de, de todas las fases de, este, de esta respuesta sexual humana, ¿bien? Podemos ver todas las fases de esta respuesta sexual humana, comenzando por la excitación, llegando a una meseta y llegar al clímax de la respuesta sexual, que es el orgasmo, que ocurre tanto en la mujer como en el varón, pueden ver en la gráfica, ¿no? El orgasmo, y después del orgasmo viene la resolución, ¿no ven? Después de la resolución tenemos un periodo refractario. ¿Recuerdan periodo refractario? Lo veíamos cuando veíamos tejido nervioso. ¿Qué es el periodo refractario? Es un espacio en donde no puede ocurrir otro potencial de acción en la neurona, ¿no ven? Entonces ocurre un evento y tiene que haber un espacio y recién puede ocurrir otro evento. Es lo mismo en la respuesta sexual humana. Ocurre un coito, tiene que haber un espacio y recién ocurre otro coito, ¿bien? Este periodo refractario en el varón es absoluto, es decir, que primero ocurre un coito y tiene que haber un periodo sí o sí de receso entre un coito, una relación sexual y otra relación sexual, ¿bien? En cambio, la mujer, si se dan cuenta, aquí no tiene periodo refractario la mujer, el hombre sí. La mujer podría tener varias relaciones sexuales, ¿bien? De manera seguida, en cambio el hombre no. ¿Bien? ¿Qué otra diferencia podemos notar entre estas fases, entre respuesta sexual masculina y respuesta sexual femenina? En que la mujer va a tener distintos orgasmos, fíjense, tiene orgasmos múltiples, ¿no? Puede tener varios orgasmos en una sola relación sexual. En cambio, el hombre solo tiene un orgasmo, que es la eyaculación del semen, ¿bien? La mujer, en cambio, puede tener orgasmos múltiples. Ahora, veamos cada una de estas fases con detalle. La primera fase, que es la excitación, ¿cómo se va a activar? Con el contacto físico, ¿bien? Tanto del pene como del clítoris o de los lóbulos de la oreja van a activar la primera fase, que es la fase de excitación. Ahora, ¿por qué se inhibe esta fase de excitación? Por distintos estímulos que pueden disminuir la excitación, como el miedo, ¿bien? Los recuerdos, sensaciones visuales, ¿no? Si es que alguien ve, no sé, a su abuela o a su mamá por fuera de la casa, esas sensaciones visuales pueden inhibir la excitación de la persona, ¿bien? Sensaciones olfativas, si sentimos un mal olor en ese momento, sensaciones auditivas, si alguien escucha algo, ¿cierto? Puede inhibir esta fase, ¿bien? Bien. También se puede aumentar esta fase de excitación con sensaciones visuales, ¿no? Sensaciones táctiles, sensaciones olfativas o auditivas, pueden aumentar este periodo, ¿bien? Ahora, consiste en distintos eventos fisiológicos que están ocurriendo. Por ejemplo, vasocongestión. Recordemos que la erección, ¿qué es la erección? El aumento del tamaño y el aumento de la dureza de los órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos, ¿bien? Y se debe a la vasocongestión de sangre, ¿no? Hay sangre en los cuerpos eréctiles, ya sea el cuerpo cavernoso o el bulbo esponjoso, ¿bien? Bien, entonces va a ocurrir por esta vasocongestión. Esta vasocongestión, recordemos que ocurre por la presencia del óxido nítrico, ¿no? Entonces va a ocurrir la erección. Después puede haber una tumefacción. Existe una tumefacción a nivel de los labios vaginales y a nivel del orificio vaginal, ¿bien? Las mamas se pueden hinchar y existe también cierta erección de los pezones. También aumenta la secreción del líquido vaginal por un tipo de secreción llamado trasudación, ¿bien? Por eso aumenta el líquido vaginal. ¿Qué más ocurre? Las glándulas de la mucosa cervical y las glándulas de Bartolino contribuyen un poco a esta lubricación que tiene la mujer, ¿bien? También existen otros eventos como aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial en esta fase, ¿bien? Aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Además de que hay un aumento del tono muscular, hay cierta rigidez y hay hiperventilación. Se refiere a que hay más respiraciones por minuto, ¿no? Muy bien. Después de esta fase pasamos a la segunda fase, que es la fase de meseta. En esta fase, los cambios de la fase previa, o sea, los cambios de la fase de excitación, se van a mantener, ¿bien? Por un tiempo, la fase de meseta. Ahora, durante esta fase de meseta puede ocurrir algo interesante que se conoce como rubor sexual.
que es el sonrojo de la cara, o puede ser el sonrojo del pecho también, la cara y el pecho, ocurre en la meseta, ¿bien? Ahora, fíjense que el diámetro de la cabeza del pene y de los testículos se va a inflamar, se inflama el tercio inferior de la vagina, ¿bien? Y esto ocurre en el periodo de la meseta. ¿Por qué se está inflamando? Por la erección que ocurrió en la fase de excitación. Ahora, la última fase, conocida como orgasmo, la última fase, es la fase breve, donde existen contracciones musculares rítmicas, ¿bien? Y esas contracciones musculares rítmicas ocasionan sensaciones placenteras e intensas, ¿bien? Son muy intensas. Ahora, ¿debido a qué se debe? El orgasmo del varón es la eyaculación, ¿verdad? La eyaculación que va a ser la salida del semen de manera brusca por el conducto uretral, ¿bien? Eso es la eyaculación. Antes de la eyaculación ocurre una pequeña emisión, ¿bien? Se conoce como emisión del semen por la uretra, ¿bien? Ahora, esta emisión que ocurre antes y después ocurre la eyaculación que ya es abundante, ocurre gracias a las contracciones rítmicas que ocurren en esta fase, ¿bien? Ahora, fíjense lo interesante que dice aquí. El hombre solo en la eyaculación, o sea, el hombre solo tiene orgasmo durante la eyaculación. En cambio, la mujer puede sufrir 2 o más orgasmos, ¿bien? Puede tener distintos orgasmos la mujer, en cambio el hombre solo tiene uno, ¿bien? Uno en cada relación sexual. Ahora, los hombres entran en un periodo refractario que depende de la persona, puede durar minutos o puede durar horas. ¿Qué significa periodo refractario? Es el espacio en que una persona no puede tener otra relación sexual, ¿verdad? Ocurre una relación sexual y tiene que haber un periodo refractario y recién va a ocurrir otra relación sexual. Y de los varones puede durar entre minutos a horas, ¿no? Dependiendo de la persona. Bien, aquí podemos ver el esquema, ¿no? Donde se ve muy bien la primera fase, que es la fase de excitación, bien, que puede ser por estímulos mecánicos, visuales, auditivos, olorosos, cualquiera sea el estímulo, ocurre la primera fase, la meseta, que es el mantenimiento de la fase previa, el orgasmo, que es el punto más alto de la excitación, donde ocurre la eyaculación en el varón, el orgasmo, bien, que los hombres pueden tener uno y las mujeres pueden tener múltiples, ¿cierto? Después de esta fase, que es el clímax, también le conocen, va a ocurrir la fase de resolución, ¿bien? Va a ocurrir la fase de resolución. ¿Qué ocurre en la fase de resolución? Simplemente ocurre una sensación profunda de relajación, ¿bien? Hay una sensación profunda de relajación, se relajan los tejidos genitales, disminuye el flujo sanguíneo a los órganos genitales y va a cesar la erección, ¿bien? También los ritmos, tanto frecuencia respiratoria como presión arterial y frecuencia cardíaca, retornan a la normalidad. Entonces, retornamos a la normalidad de nuestros signos vitales y las personas que han realizado el acto sexual entran en una relajación profunda. Por eso es muy probable que se vayan a dormir, ¿no? En la fase de resolución. Bien, ahora veamos la siguiente porción, que son los anticonceptivos. ¿Qué son los anticonceptivos? Son métodos para evitar la gestación. Bien, esos son los anticonceptivos. Métodos para evitar el embarazo. Ahora, tenemos distintos métodos para evitar el embarazo. Por ejemplo, las esterilizaciones. Bien, hay esterilizaciones quirúrgicas y esterilizaciones sin incisión. O sea, esterilizaciones que no requieren una cirugía. Bien, las esterilizaciones quirúrgicas incluyen la vasectomía, que es cuando se corta el conducto deferente del varón, ¿bien? Y la ligadura tubárica, que es la ligadura de trompas, ¿no? Se ligan las trompas y de esa manera se esteriliza a la paciente de manera quirúrgica y además que permanente, ¿bien? La esterilización suele ser permanente. Ahora fíjense qué dato nos dicen de la vasectomía en el varón. Correctamente realizada, casi 100% eficaz, ¿bien? Si está correctamente realizada la vasectomía en el varón, o sea, correctamente se corta el conducto deferente, casi 100% eficaz. Pero fíjense, tiene una posibilidad de reversibilidad. 30-40% de pacientes que se someten a vasectomía se pueden volver reversible. Es decir, que los cabos que se han cortado pueden volver a unirse, ¿bien? En el 30-40%. Ahora, existe otra esterilización que no requiere incisión, es decir, que no requiere cirugía. El libro nos menciona este dispositivo llamado EUSREM, ¿listo? ESUREM. Este dispositivo es un dispositivo espiral que se inserta como un catéter espiral, como si fuera un sacacorchos, se inserta por la vagina y va a llegar al útero y a las trompas, ¿bien? Una vez llega al útero y las trompas, va a formar un tejido cicatrizal alrededor de las trompas y de esa manera va a cerrar la trompa y va a inhibir va a ser un método anticonceptivo, ¿bien? Aquí vemos dos imágenes de los dos procedimientos. Aquí vemos una vasectomía clásica
donde están cortando el conducto deferente. Recordemos, conducto deferente, ¿de dónde venía? Por encima del testículo, en el borde posterior, teníamos esta coma llamada epidídimo, con su cabeza, su cuerpo y su cola del epidídimo en el borde posterior del testículo. De la cola del epidídimo asciende el conducto deferente, ¿cierto? Entonces, si cortamos el conducto deferente, hacemos vasectomía, procedimiento permanente, pero hasta llega a ser hasta con un 40% de reversibilidad, ¿bien? Y esta que es la ligadura de trompas. Normalmente, ¿qué se hace? Se puede ligar la trompa y después se va a seccionar los dos pedazos de la trompa, ¿bien? Esa también es un método anticonceptivo permanente, ¿bien? La ligadura de trompas. Luego tenemos otros anticonceptivos que no son permanentes, como los métodos hormonales, ¿bien? Donde yo voy a dar hormonas al paciente. Los demás métodos están orientados principalmente a la mujer. Casi no hay métodos anticonceptivos en varones, ¿bien? Los métodos hormonales. Voy a tener, por ejemplo, los ACO. ¿Qué significa ACO? Anticonceptivo combinado oral, ¿bien? Son anticonceptivos orales combinados o ACOs. Ahora, esos anticonceptivos combinados, ¿qué es lo que van a tener? Estrógenos y progesterona, ¿bien? Van a tener estrógenos y progesterona, esos anticonceptivos combinados. Ahora, cuando yo tengo mucho estrógeno y mucha progesterona en mi cuerpo, necesito el punterito. Aquí está, miren. Cuando yo aumento mi estrógeno y mi progesterona, ¿no ve? Por los anticonceptivos, por retroalimentación negativa, yo voy a inhibir la GnRH, ¿no ve? La GnRH hipotalámica. Entonces, cuando yo inhibo esta hormona, ya voy a disminuir la secreción de LH y de FSH, ¿listo? Y de FSH. ¿Qué pasa si yo disminuyo la LH? Si yo disminuyo la LH, no voy a tener ovulación, ¿no ve? Porque recordemos, ¿qué es lo que produce la ovulación el día 14? La disminución de la LH. Entonces, de esta manera, por retroalimentación negativa, cuando aumenta el estrógeno y la progesterona, inhiben la formación de la LH, ¿bien? Por retroalimentación negativa, porque si es que fuera positiva, fuera que el estrógeno y la progesterona aumentan la LH, ¿no ve? Como ocurre en la ovulación. Pero como yo le estoy dando por una pastilla, los anticonceptivos, estoy aumentando de manera brusca el estrógeno y la progesterona por la pastilla, ¿bien? Y eso hace que se inhiba la secreción de la LH. Al yo inhibir la LH, no voy a ovular, ¿bien? Entonces actúan suprimiendo la ovulación, esos anticonceptivos orales, ¿no? Y son una carga aumentada de estrógenos y progesterona, ¿bien? Ahora, al suprimir la ovulación, ese es su principal método anticonceptivo, suprimen la ovulación. Si no hay ovocito secundario, no hay fecundación, ¿listo? No hay embarazo. ¿Cuál es el segundo método que tienen para utilizar? Bien, ¿cuál es la segunda manera en la que actúan estos métodos hormonales? La segunda manera en la que actúan, aparte de suprimir la ovulación, los métodos hormonales pueden bloquear la implantación, bloquean la implantación. ¿Qué es la implantación? Cuando el cigoto se implanta en la cavidad uterina, ¿cierto? Pueden bloquear la implantación o pueden inhibir el traslado del óvulo y el espermatozoide por las trompas, ¿bien? Entonces, de esa manera es la segunda manera que actúan. ¿Cuál es la tercera manera en la que actúan los anticonceptivos orales? Recuerden que los anticonceptivos orales combinados, los ACO, tienen tanto estrógenos como progesterona, ¿bien? Ahora, ¿qué va a hacer la progesterona? La progesterona, bien, los progestágenos, engruesan la mucosa cervical y al engrosar el moco cervical van a dificultar la entrada al espermatozoide. ¿No? Recuerden que el espermatozoide tiene que penetrar la mucosa cervical, no tiene que pasar por el moco, entonces tiene que estar filante, ¿recuerdan? En el periodo en el día 14 de la ovulación, el moco cervical estaba líquido, ¿no ven? Ahora, los progestágenos de esos anticonceptivos dice que engruesan este moco y de esa manera provocan anticoncepción. Bien, son los tres mecanismos por los cuales los métodos hormonales provocan anticoncepción. Fíjense, aquí podemos ver los anticonceptivos orales combinados o ACOs que tienen tanto un componente de estrógenos como de progesterona. Bien, bien. Ahora, esos componentes de estrógeno y progesterona hacen que disminuya la LH y disminuya la ovulación, por lo tanto. Inhiben la ovulación como no hay LH, ¿bien? Esa es su principal manera de actuar. Ahora, ¿cómo se toman los anticonceptivos orales combinados? Se tienen que tomar una vez al día a la misma hora todos los días, ¿bien? Entonces se toman una vez al día, por eso es que vienen así en blisters que tienen 28 días, ¿no? Porque el ciclo tiene 28 días, ¿no? Entonces van tomando uno en el día 1, luego día 2, día 3, día 4, día 5, así. Cada día se va tomando. Entonces se toman los anticonceptivos orales por cuántos días? Por 3 semanas, ¿bien? Se toman por 3 semanas. ¿Qué ocurre con la cuarta semana de este mes? ¿Qué ocurre con la cuarta semana? ¿Bien? Se toma por 3 semanas. La cuarta semana
en realidad no se debería tomar anticonceptivo, ¿bien? Pero para que la señora o la persona que esté utilizando el método anticonceptivo no se olvide de tomar el método anticonceptivo, nosotros colocamos esta fila de anticonceptivos como hierro. Normalmente le damos hierro a la paciente, ¿listo? Hierro, para que simplemente no pierda el hábito de tomar las pastillas, ¿bien? Pero normalmente los anticonceptivos orales se toman 3 semanas y se descansa una semana. Esa semana, para que no pierda el hábito, le damos hierro, ¿bien? Por eso es diferente color, ¿se dan cuenta? Esta última semana es blanco. Ahora, en esta última semana, donde no le estoy dando anticonceptivos, la mujer va a menstruar, ¿bien? Esta última semana va a ser la fase menstrual del ciclo reproductivo. Bien, hay otros métodos anticonceptivos como la DIU. ¿Qué es la DIU? Dispositivo intrauterino. Bien, son dispositivos, miren, son objetos pequeños que pueden ser de plástico, de cobre o de acero, que se insertan dentro de la cavidad uterina. Bien, esas son las DIUs. Ahora, hay una T interesante que se llama T Cooper. Es un tipo de té de cobre, ¿bien? Esta T Cooper dice que nos protege 10 años, ¿bien? 10 años con eficacia a largo plazo. Nos protege 10 años, o sea, se coloca solo una vez, se inserta la DIU, esta T de cobre una vez, y demora 10 años, puede durar 10 años el dispositivo. Y se compara su eficacia con la ligadura de trompas, o sea, súper bueno, ¿no? Las DIUs. Y tenemos otros anticonceptivos que son los espermicidas. Los espermicidas son sustancias que van a degradar a los espermatozoides, ¿bien? Vienen en distintas presentaciones, como espumas, geles, cremas, supositorios, duchas vaginales, ¿bien? Son distintas presentaciones en donde vienen esos espermicidas que van a interferir con los espermatozoides, ¿bien? Van a lesionar a los espermatozoides y de esa manera son anticonceptivos, ¿no? Y van a disminuir la posibilidad del embarazo, ¿bien? Ahora, estos espermicidas jamás deben utilizarse solos, ¿bien? Siempre debo combinarlo con un método de barrera, como ser el condón masculino o el condón femenino, ¿bien? ¿Por qué lo debo combinar con un método de barrera? Porque de esa manera me voy a evitar las infecciones de transmisión sexual, ¿bien? Entonces, son los espermicidas. En realidad, chicos, lo que hay que hacer toda la vida es combinar un método de barrera, o sea, condón masculino o femenino, más otro método, ya sea un dispositivo intrauterino, ya sea un anticonceptivo oral combinado, bien, ya sea una pastilla, ¿no ve? Puedo combinarlo, sí o sí voy a utilizar doble anticoncepción. Eso es lo que siempre nos mencionan las normas de Bolivia, doble anticoncepción para evitar el embarazo. Método de barrera más cualquier otro método anticonceptivo combinado, bien. Aquí que yo puedo evidenciar, aquí veo la DIU, que era la DIU, dispositivo intrauterino, ¿no ven? Aquí vemos un dispositivo intrauterino que está dentro de la cavidad uterina. Esta es una T que puede ser de plástico, puede ser de cobre, ¿no ven? Puede ser de distintos materiales. En este caso esta T es de cobre, ¿bien? La T de cobre. ¿Qué va a hacer la T de cobre? ¿De qué manera va a actuar? ¿Cómo va a servir como anticonceptivo? Perdón. ¿De qué manera va a servir como anticonceptivo? Cuando el semen ingresa por la cavidad vaginal a la cavidad uterina, ¿no ve? Aquí ingresa el semen, tiene espermatozoides aquí adentro. ¿Qué va a hacer la T de cobre? La T de cobre va a secretar iones de cobre, ¿bien? Secreta iones de cobre. Y estos iones de cobre van a ser antigénicos, es decir, van a ser extraños. Cualquier cosa que es extraña, ¿qué va a venir cuando algo es extraño al cuerpo? Tienen que venir los fagocitos, ¿no ve? Como los neutrófilos, los macrófagos, ¿no ve? Van a venir a fagocitar. ¿Por qué? Porque lo notan como extraño. Esas moléculas de cobre que desprende la T de cobre se reconocen como extrañas y empiezan a fagocitar aquí. Y si es que aquí hay espermatozoides, los fagocitos se lo comen a los espermatozoides. Y de esa manera funciona como método anticonceptivo. Y si se dan cuenta, no es hormonal, ¿verdad? No es hormonal. Simplemente es por la misma inmunidad del cuerpo, va destruyendo a los espermatozoides. De esa manera actúa la T de cobre o dispositivo intrauterino. Bien, fíjese el tamaño de la T de cobre. La T de cobre es muy pequeña. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de la cavidad uterina. Recordemos cuánto mide la cavidad uterina. Chan, 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 7 centímetros, ¿no ve? Mide 7 centímetros o 7.5 centímetros. ¿Se dan cuenta que mide menos la cavidad uterina de lo que mide la vagina? El conducto vaginal mide 10 centímetros, ¿bien? Entonces es diferente el tamaño, ¿listo? Es muy pequeña la T de cobre. Ahora, los métodos de barrera siempre van a ser los métodos de elección, ¿bien? Siempre se debería combinar un método de barrera junto con otro método anticonceptivo. Ahora estos métodos de barrera forman una barrera entre el miembro masculino y la mujer, ¿bien? Forman una barrera. ¿Qué es lo más importante de estos métodos? Que evitan la concepción, o sea, evitan que nos embaracemos
y además protegen contra infecciones de transmisión sexual, ¿bien? Son los únicos capaces de protegernos contra infecciones de transmisión sexual. Tenemos dos tipos de métodos de barrera, el preservativo masculino o condón masculino, ¿bien? Y el preservativo femenino o condón femenino, ¿listo? Y también tenemos un método de barrera conocido como diafragma. ¿El diafragma qué es? Es una cúpula de goma que va sobre el cuello del útero y puede colocarse 6 horas antes, bien, 6 horas antes del acto sexual se puede colocar el diafragma. O sea, la mujer ya puede venir preparada, ¿no? Con su diafragma pélvico, bien, que es un tipo de método de barrera, bien. El condón masculino y femenino, este protege contra las ITS. Ahora, ¿en qué consiste en el condón masculino y femenino? El condón masculino en su libro le dice preservativo masculino y el condón femenino le dice saco vaginal, ¿bien? ¿En qué consiste el condón masculino? Es una funda de látex no porosa. ¿Por qué no tiene que ser porosa? Porque si fuera porosa, por ahí podría pasar el espermatozoide, ¿no? Ahora, el saco vaginal consiste en dos anillos flexibles conectados por una lámina de poliuretano. Vamos a verlo aquí. Fíjense, ese es el condón masculino o preservativo masculino. Y este es el saco vaginal o preservativo femenino, ¿no ve? O condón femenino. Fíjense cómo está funcionando el condón masculino. Dicen que es látex impermeable, ¿no ve? Sin poros. Ese es el masculino. En cambio, en la mujer son dos anillos, ¿no ve? Que hay un anillo, aquí hay otro anillo, conectados por una delgada lámina de poliuretano, ¿bien? Que en quienes están contraindicados, en los alérgicos al látex, ¿no? Hay algunos pacientes que son alérgicos al látex, entonces no pueden utilizar condón. Tienen que utilizar otro tipo de anticonceptivo. Bien. Aquí que puedo evaluar, aquí veo al diafragma, bien. El diafragma es un método de barrera, igual que el condón, ¿no ve? El diafragma. Bien, aquí está en su estuchecito, ¿no? Pueden venir los diafragmas. Fíjense cómo el diafragma en dónde ingresa. El diafragma ingresa por el orificio vaginal, la misma mujer se lo puede colocar y va a tapar el cuello del útero, ¿bien? Va a tapar el cuello del útero. Ese es el diafragma, ¿listo? Se puede insertar, hemos dicho, 6 horas antes del acto sexual. Entonces, la persona se lo puede insertar mucho antes de la relación sexual, ¿bien? Y normalmente el diafragma no se coloca solo, se coloca con un gel que viene con espermicida, ¿bien? Dijimos que los espermicidas podían venir en distintas presentaciones, ¿no? En geles, en cremas, ¿bien? En duchas vaginales, en óvulos. Entonces, yo le coloco el gelcito a la paciente. Bueno, la paciente se coloca el gel y se coloca su diafragma y puede tener la relación sexual, ¿bien? Bien, existe otro método que se conoce como capuchón cervical, ¿bien? Este capuchón cervical es igual a un método anticonceptivo parecido al diafragma, solo que es más pequeño, si se dan cuenta. Está ingresando directamente al cervix. ¿Y qué es lo interesante a diferencia del diafragma? El capuchón cervical, a diferencia del diafragma, debe ser colocado por un personal de salud, ¿bien? Debe ser colocado por un médico. En cambio, el diafragma puede ser colocado por la misma paciente, ¿no? Y el capuchón debe ser colocado por el médico, ¿bien? Tiene el mismo método de anticoncepción porque es una barrera, ¿no? Que impide que el esperma entre a la cavidad uterina, ¿listo? Bien, otros anticonceptivos pueden existir como la abstinencia periódica. ¿Qué significa abstinencia? No tener relación sexual. Ahora, ¿en qué periodo yo me tuviera que abstener para no embarazarse? Recordemos que el ciclo menstrual dura 28 días, ¿no ve? ¿Qué día yo ovulo? Ovulo el día 14, ¿listo? Ovulo el día 14. Ahora, ¿qué días yo puedo tener un bebé? ¿Qué días me puedo embarazar? Me puedo embarazar el día 14. Bien, pero recordemos que las mujeres no somos como relojes, ¿no ve? Las mujeres podemos variar en nuestro ciclo menstrual. La fase que más varía, ¿cuál era? La fase preovulatoria, ¿no ve? El tiempo de la fase preovulatoria, que puede durar desde 6 días hasta 13 días, ¿no ve? Entonces puede variar la fase preovulatoria mucho. Bien, entonces, el día que yo tengo que evitar tener relación sexual es el día 14, porque el día 14 yo estoy ovulando y yo puedo fecundar, ¿no ve? Estoy ovulando. Entonces, bien, para tener más seguridad, yo voy a no tener relación sexual 3 días antes del día 14 y 3 días después del día 14, ¿listo? Y 3 días después. Esos días yo me tengo que cuidar. O sea, me tengo que cuidar el día 13, 12 y 11, ¿no ven? El día 11, el 12, el 13, ¿no ve? Me tendría que cuidar también el 15, el 16 y el 17, ¿no ve? Esos días me tuviera que cuidar o me tuviera que abstener de tener relación sexual, ¿listo? Entonces, entre el día 11 y el día 17 habría que abstenerse de tener relaciones sexuales. ¿Y cuándo se podría tener? Del día 1 al día 11, digamos, ¿no ve? Del día 1 al día 10 uno podría tener relación sexual o del día 18 al día 28 podríamos tener relaciones sexuales, ¿bien?
Pero este método de abstinencia periódica obviamente no es muy confiable, ¿no? Porque puede que el ciclo sea irregular y que la mujer ovule en algún día que no sea el día 14, ¿no ve? Entonces, por eso es que es un método que no es muy fiable, ¿bien? No es muy fiable. A menos que la mujer sea supremamente irregular, ahí tal vez puede ser un poco más fiable, pero de todas maneras no se recomienda utilizar solo este método aislado, ¿no? Siempre hay que utilizar protección, ya sea condón, ¿listo? Protección sobre todo de barrera para prevenir ITS. Ahora, ¿en qué consiste la abstinencia periódica? Ya les había mencionado. En abstenerse en abstenerse de la relación sexual los días en el que el embarazo es probable. ¿Qué días el embarazo es probable? 3 días antes y 3 días después de la ovulación, ¿listo? Esto se conoce como método del ritmo, ¿bien? Método del ritmo. El método del ritmo consiste en eso, en abstenerse 3 días antes y 3 días después de la ovulación, ¿bien? Ritmo. Ahora, método sintotérmico. Este método sintotérmico, bien, mide la temperatura basal y evalúa el moco cervical. Entonces, ¿qué hace este método sintotérmico? La mujer se mide con un termómetro el conducto vaginal y justo cuando está ovulando tiene 1 grado más de temperatura, 1 grado centígrado más. Entonces se aumenta la temperatura y la mujer dice, estoy ovulando, no voy a tener relación sexual. De eso se trata el método sintotérmico, ¿bien? Que mide la temperatura basal. ¿Qué más hace el método sintotérmico? Evalúa la mucosa cervical. Entonces, cuando la mujer ve que tiene un moco claro, como clara de huevo, no ve así líquido, les he mostrado en la clase, cuando ve que tiene un moco líquido, ese día no tiene que tener relación sexual porque ese día está ovulando, ¿bien? Se llama método sintotérmico. Ahora, aquí vemos qué método. Aquí vemos el método del ritmo, ¿bien? El método del ritmo. ¿Qué significa el método del ritmo? Fíjense, aquí están todos los días del ciclo. Día 1 al día 5, ¿qué ocurría? Menstruación. Día 1 al día 5 es sangrado, ¿listo? Día 6 al día 11 es el periodo preovulatorio, el periodo más variable, ¿bien? El día 14 es el periodo de ovulación, ¿no ve? Ovulación, ¿bien? Y después de la ovulación está el periodo post-ovulatorio, ¿no ve? Bien. Ahora, el método del ritmo, ¿qué es lo que nos dice? Hay que cuidarse del día 14 3 días antes y del día 14 3 días después, ¿cierto? O sea, me cuido desde el día 11 hasta el día 17, ¿bien? Esos días me voy cuidando. No tengo relación sexual, es el método del ritmo. Ahora, ¿en qué consiste el método sintotérmico? Sintotérmico. El método sintotérmico, habíamos dicho, que consiste en que la mujer mide con un termómetro cuando su temperatura vaginal se va a elevar. Cuando la temperatura vaginal se eleva más de 1 grado centígrado, podemos decir que la mujer está ovulando. Entonces la mujer dice, estoy ovulando. Todos los días se mide la temperatura. Y un día tiene 1 grado más, está ovulando. Ese día tiene que evitar tener relación sexual, ¿bien? O también el método del moco, ¿no ves? También parte del método sintotérmico. Evaluar el moco cervical. Si vemos que el moco está así, delgado, como clara de huevo, muy líquido, es que está ovulando y no puede tener relación sexual, ¿bien? Ahora, los anticonceptivos. Recordemos que los anticonceptivos orales eran los anticonceptivos que utilizaban hormonas, ¿no ve? Son métodos hormonales. Ahora, ¿qué hormonas se utilizan en los anticonceptivos orales? Bien, tenemos distintas hormonas que podemos utilizar. Tenemos, por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados, ¿no ve? Los combinados utilizan las dos hormonas. Utilizan progestágenos, o sea, progesterona, y utilizan estrógenos, ¿no ve? Estrógeno y progesterona, eso utilizan los combinados. Hay algunos que no son combinados, que simplemente son progesterona, u otros que solamente son estrógenos, ¿bien? Los más conocidos son los combinados, de estrógenos y progesterona. Ahora, todos estos anticonceptivos orales hormonales que están utilizando hormonas, ya sea estrógeno o progesterona, ¿qué beneficios van a tener? Miren, de este lado, del lado izquierdo tenemos los beneficios. Regulan el ciclo menstrual, bien, regulan el ciclo menstrual. Si una mujer es irregular, con el anticonceptivo oral se le puede regular el ciclo menstrual. ¿Qué es ciclo menstrual regular? Cada 28 días viene el periodo menstrual, eso es ciclo regular, bien. También hay un menor flujo sanguíneo menstrual. Reducen la cantidad de sangre que viene en cada periodo, eso significa. Entonces, ¿en quién ayuda? ¿A qué paciente le ayuda a perder menos sangre en cada periodo? A la pobre mujer que tiene anemia, ¿no ve? Si la mujer tiene anemia, no le conviene estar perdiendo sangre en cada periodo menstrual. Entonces, yo le puedo recomendar un anticonceptivo oral que tiene hormonas y que va a hacer que disminuya su flujo menstrual, ¿bien? ¿Qué más? Protege contra el cáncer de endometrio y contra el cáncer de ovario, ¿bien? Se ha visto que protege contra el cáncer de endometrio. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es la capa más interna del útero. Y también protege contra el cáncer de ovario, ¿bien?
Reduce el riesgo de endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Vamos a ver ahorita. Es cuando el endometrio no se encuentra en el útero. ¿El endometrio qué es? Es la capa más interna del útero, ¿no ve? Cuando el endometrio no está en el útero, se llama endometriosis. Significa que está en otro sitio, o sea, está ectópico, está en otro lado que no es el útero, ¿bien? Eso se llama endometriosis. Entonces, reduces el riesgo de endometriosis con los anticonceptivos orales. Ahora, ¿en qué personas no se recomienda estas hormonas, estos anticonceptivos orales? En personas que tengan trastornos de la coagulación, ¿bien? Personas que tengan trastornos de la coagulación van a empeorar el riesgo de coagulación. Por eso es que no se da en personas que tengan trastornos de coagulación. Personas que tengan migrañas, aumenta el número de migrañas. Personas hipertensas, ¿bien? O que tengan falla cardíaca, tampoco se da los anticonceptivos orales, ¿bien? Esos anticonceptivos orales aumentan el riesgo de infarto y aumentan el riesgo de derrames cerebrales también. Entonces, básicamente, ¿quién no le tengo que dar? No le tengo que dar a alguien que tenga problemas de coagulación, que tenga problemas cardíacos principalmente. Esas dos contraindicaciones, recuerden. Problemas de coagulación, problemas cardíacos principalmente. No se da anticonceptivos orales, ¿bien? Teníamos varios anticonceptivos orales hormonales, ¿no ve? Que son pastillas con hormonas. Ya habíamos hablado un poco acerca de los ACO. ¿Qué eran los ACO? Anticonceptivos orales combinados. Son combinaciones de qué? De estrógenos y progesterona, ¿bien? Combinaciones. También tenemos a la mini píldora. La mini píldora nos dicen que solamente son progestágenos, es decir, que solo es progesterona, ¿no ve? No tiene estrógenos, la mini píldora. Bien, tenemos la píldora anticonceptiva de ciclo extendido, bien, que es una píldora que tiene más duración, que va a tener estrógenos y progesterona, o sea, va a ser combinada también, ¿no? Tanto estrógenos como progesterona, ¿bien? Empecemos hablando de la píldora combinada o anticonceptivo oral combinado. Se toma una vez al día por 3 semanas. Ya habíamos visto, ¿no ve? Fíjense, aquí está el blister de tabletas. Se toma todos los días durante 3 semanas. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿bien? La cuarta semana no se debe tomar, pero nosotros siempre le damos una filita de pastillitas de hierro. ¿Se dan cuenta aquí? Tiene un color diferente, ¿no ve? Entonces, en la cuarta semana la paciente no toma anticonceptivos, pero para que no pierda el hábito de tomar las pastillas cada día a la misma hora, se le da sus comprimiditos de hierro, ¿bien? Entonces va a tomar así las 4 semanas, ¿bien? Ahora sí, en esa semana que la paciente no está tomando el anticonceptivo, ocurre la menstruación, ¿bien? Eso es con los anticonceptivos orales combinados. Ahora, la mini píldora. La mini píldora son pequeñas dosis de progestágenos. Miren, imaginemos que esta es la mini píldora. Son pastillitas que solo tienen progesterona. Y yo lo voy a tomar todos los días del mes, ¿bien? Todos los días del mes. ¿Qué mecanismo de acción tendrá solo la progesterona? Si solo tomo progesterona, simplemente se va a engrosar el moco cervical y de esta manera se va a impedir la fecundación, porque se engruesa el moco y el pobre espermatozoide no puede pasar bien. En cambio, los anticonceptivos orales combinados, recordemos que producen que no haya ovulación, ¿no ve? No ovula la paciente. Eso hacen los anticonceptivos orales combinados. En cambio, solo el progesterona hace que se engruese el moco cervical, ¿listo? Bien. Y la última es la píldora anticonceptiva de ciclo extendido, que es una píldora combinada, ¿bien? Estrógeno y progesterona, ¿bien? Píldora anticonceptiva de ciclo extendido. ¿Cómo se toma esta pastilla? Una vez al día en ciclos de 3 meses. Una vez al día en ciclos de 3 meses. ¿Qué quiere decir? Se toma una vez al día, miren, una vez al día, todos los días, durante 12 meses seguidos, ¿listo? Durante 12 meses seguidos se toma. Durante 12 semanas seguidas, perdón. Se toma una vez al día durante 12 semanas seguidas, que equivale a 3 meses, ¿no? ¿Ve? Entonces, todos los días por 12 semanas, que son 3 meses, ¿listo? Así se toma esta píldora anticonceptiva de espectro extendido, ¿bien? Bien. Ahora, tenemos otros anticonceptivos hormonales que vienen en otras presentaciones. Fíjense, este anticonceptivo hormonal, o sea, también son hormonas, pero ¿en qué se diferencian de las anteriores? Las anteriores son pastillas, son orales. Estas son en parche, ¿ve? Viene como un parche anticonceptivo, ¿bien? Entonces se coloca un parche en alguna zona de la piel, normalmente puede ser en el brazo o aquí en los glúteos de la persona, bien, de la mujer, se coloca el parche y el parche se coloca una vez, ¿bien? Una vez a la semana. O sea, se coloca un parche que va a durar una semana. Luego en la segunda semana se coloca otro parche que va a durar otra semana. La tercera semana se coloca otro parche la paciente. Se cambia de parche cada semana por 3 semanas.
La cuarta semana no se coloca parche. Y cuando no se coloca el parche, la persona va a menstruar, ¿bien? Y así, simplemente cada semana colocan un parche. Un parche, un parche, un parche cada semana. Y la cuarta semana quitan el parche y se menstrua, ¿bien? Muy bien. Ah, por si acaso, los parches se colocan en lugares distintos. El primer parche, digamos, lo coloco en el hombro. Segundo parche en el glúteo. Tercer parche, no sé, en el hombro, ¿no ve? En el deltoides, digamos, ¿no ve? En el brazo voy a colocar. Entonces voy rotando el sitio donde he colocado el parche, listo, cada semana. Y la última semana se quita y con eso es que se menstrua, ¿bien? Bien. Otros anticonceptivos hormonales son por inyecciones, ¿bien? Estas inyecciones son muy cómodas para pacientes que no tienen el hábito de tomar las pastillas todos los días, ¿no? Entonces, se coloca un inyectable y este inyectable se coloca cada 3 meses, ¿bien? Son inyectables trimestrales, entonces es muy cómodo para la paciente, ¿no? Le colocan un inyectable cada 3 meses y ella tiene protección anticonceptiva por 3 meses, ¿bien? Ella tiene anticoncepción por 3 meses. Se coloca un inyectable y se queda con anticoncepción durante 3 meses. Solo con un inyectable. Entonces es muy cómodo, muy sencillo para la paciente. Luego hay otro anticonceptivo que es el anillo vaginal anticonceptivo. Es un pequeño anillo y este anillo va a liberar estrógeno y progesterona. Este anillo se coloca ¿en dónde? ¿Dónde lo estamos colocando? Por debajo del cuello del útero, en los fornix, en los fondos de saco, ¿no ve? Que dice el libro, en los fondos de saco. Ahí se va a colocar estos anillos anticonceptivos, ¿bien? Esos anillos anticonceptivos se insertan y se van a colocar por 3 semanas. Ahí va a durar 3 semanas el anillo anticonceptivo. La última semana, pum, se quita el anillo y la mujer va a menstruar la última semana, ¿listo? Y luego en el otro mes otra vez se coloca otro anillo por 3 semanas y después se lo quita la última semana y la cuarta semana va a menstruar, ¿bien? Bien. Y tenemos un último anticonceptivo que es la pastilla del día después o anticonceptivo de emergencia. ¿En qué consiste la pastilla del día después o anticonceptivo de emergencia? Es igual que un anticonceptivo combinado, o sea, que tiene estrógeno y progesterona, ¿bien? Es lo mismo que un anticonceptivo combinado. Pero ¿qué es la diferencia entonces? ¿Cómo yo diferencio una pastilla del día después de un anticonceptivo oral combinado? ¿Cómo? El anticonceptivo oral combinado tiene dosis de estrógenos y progesterona, solo que la pastilla del día después tiene dosis igual de estrógenos y progesterona, solo que dosis pues muy elevada, ¿bien? La dosis de estrógeno y progesterona de la pastilla del día después es mucho más elevada que un anticonceptivo normal, entonces es mucho más elevada, ¿bien? Ahora, bien, se va a utilizar cuando la persona tuvo relación sexual sin protección, ¿bien? ¿Qué va a ser el anticonceptivo del día después? ¿Qué va a ser la pastilla del día después? A veces podríamos pensar que puede ser una pastilla abortiva, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver. La pastilla del día después no produce aborto. ¿Qué es lo que hace? Impide la implantación del cigoto. ¿Qué significa? Que el cigoto no va a llegar a implantarse al útero y si no se implanta no va a crecer, ¿no ve? Entonces no produce un aborto, simplemente impide la implantación del cigoto, ¿bien? ¿De qué manera impide la implantación? Porque hace que caiga la FSH y la LH y degenera el revestimiento uterino provocando menstruación, degenera el endometrio, ¿no ve? Y provoca menstruación. ¿Cuándo se debe tomar? Normalmente vienen dos comprimidos, ¿bien? Vienen dos comprimidos. Y se tienen que tomar dentro de las 72 horas de la relación sexual sin protección. La persona tuvo un coito sin protección y en las 72 horas debe comprarse su pastilla del día después, ¿bien? Se toma el primero, ¿bien? Se toma la primera pastilla y a las 12 horas, ¿bien? A las 12 horas se toma la segunda pastilla, ¿listo? Y de esa manera va a prevenir un embarazo al impedir la implantación. Ese es el método anticonceptivo que tiene, impide la implantación, no es un abortivo. Bien. Ahora, ¿qué es el aborto? Nos dicen que el aborto es la expulsión prematura del resultado de la concepción, es decir, del embrión o del feto, ¿no ve? Bien, es la expulsión prematura del resultado de la concepción. Bien, antes de la semana 20 es aborto, bien, porque si ocurre después de la semana 20 se llama óbito fetal. Antes de la semana 20 se llama aborto. Y el aborto puede ser espontáneo, simplemente la mujer ha podido tener un aborto espontáneo, quizás por haber hecho un poquito de fuerza, ¿bien? Por haber
tenido alguna infección vaginal, puede generar abortos espontáneos, o sea, sin que la mamá quiera tener el aborto, ¿no? O puede ser inducido por diversos medicamentos o diversos procedimientos médicos que pueden inducir el aborto. ¿Qué medicamento podemos utilizar para abortar? La mifepristona, ¿bien? Ya lo habíamos visto en el tema de endocrino, en el tema de no sé qué más, o en varios temas nos han mencionado la mifepristona o RU 486, mifepristona. ¿Qué hace la mifepristona? Va a antagonizar los receptores de progesterona. Entonces, si inhibe el receptor de progesterona, la progesterona no puede actuar. ¿Y qué es la progesterona? Una hormona que favorece el embarazo, ¿no ve? Progesterona, progestación, ¿cierto? Entonces, si ya no hay progesterona, si el receptor está bloqueado, ya la progesterona no va a tener acción y por eso es que se va a inhibir el embarazo, ¿bien? Ahora, la mifepristona nos dicen que se da en embarazos de menos de 9 semanas. Tiene que ser un feto pequeño, ¿no ve? Menos de 9 semanas, ¿bien? Bien. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El endometrio se empieza a degenerar 12 horas después y se desprende 72 horas después, ¿bien? Entonces en 72 horas ya ha culminado el aborto, ¿bien? Ya culminó el aborto. Bien. Ahora, tenemos otro aborto que es el aborto quirúrgico. ¿En qué consiste el aborto quirúrgico? El aborto quirúrgico puede ser dada si es que lo voy a hacer antes de la semana 16, ¿bien? Antes de la semana 16 del embarazo, puedo hacer una aspiración o succión del producto, ¿bien? Voy a utilizar estas cánulas, se llaman cánulas de Ameu, ¿listo? Cánulas de Ameu, así se llama el procedimiento, Ameu. ¿Qué significa Ameu? Aspiración manual endouterina. Entonces, esta es como una jeringa. Simplemente voy a aspirar el contenido de la cavidad uterina. ¿Y qué va a ser el contenido de la cavidad uterina? Un embrión de menos de 16 semanas, ¿no? Un feto de menos de 16 semanas, perdón. Entonces eso se va a aspirar, ¿bien? Por el ameo, por esta cánula. ¿Listo? Ahora, se tiene que realizar con esta cánula, ¿bien? Se tiene que aspirar al bebé. Ahora, esto tiene que haber, si es que es entre las 3 y las 16 semanas, o sea, cuando el bebé ya está entre 3 y 16 semanas, tiene que haber previa dilatación, ¿bien? Tiene que dilatarse un poquito el cuello del útero y recién se va a aspirar, ¿bien? En cambio, si el bebé es de 5 semanas a 10 semanas, por ejemplo, no hace falta dilatar, directamente yo introduzco y voy aspirando, ¿bien? La aspiración o succión. Lo importante es que se realice antes de las 16 semanas. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito hacer un aborto después de las 16 semanas? Si existe un aborto después de las 16 semanas, se llama aborto tardío, ¿bien? El aborto tardío ocurre después de las 16 semanas y se utiliza métodos quirúrgicos o métodos no quirúrgicos, ¿bien? Lo normal es que utilicemos métodos quirúrgicos porque ya aquí el feto es grande, ¿no ve? Más de 16 semanas el feto es grande. ¿Qué se hace? Se inyectan soluciones salinas o ciertos medicamentos, ya sean por supositorios, ¿no? Por vía vaginal, por infusiones endovenosas, ¿no? O por inyecciones directamente en el líquido amniótico, se inyectan estas soluciones salinas, ¿bien? O fármacos que van a producir el aborto y yo luego de manera manual voy a extraer los pedazos fetales, ¿bien? Se llama aborto tardío que ocurre después de las 16 semanas, porque después de las 16 semanas ya es demasiado grande para poder aspirarlo, entonces no se puede realizar esta aspiración o ameo, ¿bien? Bien, veamos la correlación clínica, que es la última parte del tema, hablando del cáncer testicular. ¿Qué es el cáncer testicular? El cáncer testicular es un tipo de neoplasia que aparece en el testículo. ¿Se dan cuenta? Fíjense el grupo etario en donde aparecen personas de 20 a 35 años. Entonces es un grupo de gente joven, ¿no? De gente relativamente joven donde puede aparecer el cáncer testicular. Fíjense que más del 95% proviene de las células espermatogénicas que están dentro de los túbulos seminíferos del testículo, ¿no? El testículo tiene varios lóbulos, recuerden, varios lobulillos, perdón. Y en cada lobulillo hay entre 1 a 3 túbulos seminíferos, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Entonces, en los túbulos seminíferos están las células espermatogénicas y de ahí se generan los tumores cancerígenos, ¿no ve? Llamados cáncer testicular. Bien, entonces, cuando yo voy a sospechar de un cáncer frente a un bulto en el testículo, bien, hay un bulto en el testículo y puede estar asociado a pesadez testicular, a molestia abdominal inferior, bien, puede haber dolor abdominal inferior o sensación de pesadez testicular, que es lo que no suele haber, como en todo cáncer no suele haber dolor, bien, en un inicio de los estadios del cáncer no suele haber dolor generalmente.
Entonces, ¿qué hay que fomentar en el varón? Igual que en la mujer, la autoexaminación, ¿bien? Después de una ducha o de un baño caliente, la piel del escroto se vuelve un poquito más maleable, más ligera. Entonces uno puede palpar de mejor manera el testículo, ¿bien? Se llama autoexploración. Cada persona debe conocerse y debe saber cómo es normalmente su testículo, ¿no? Bien, tenemos igual algunos trastornos prostáticos. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula ubicada por debajo de la vejiga, ¿no ve? Y está rodeando a la uretra prostática, la próstata. ¿Qué tipos de trastornos yo puedo tener en la próstata? Puedo tener inflamaciones de la próstata llamadas prostatitis, ¿bien? Inflamaciones de la próstata llamadas prostatitis. Otros trastornos que yo puedo tener son hipertrofias, ¿no? A veces la próstata se puede aumentar de tamaño, eso se llama hipertrofia. O puede tener un tumor prostático, ¿no? Un cáncer de próstata también aumenta el tamaño, ¿bien? Entonces, ya sea por hipertrofias, por tumores o por infecciones de la próstata, ¿qué le puede ocurrir a la próstata? La próstata aumenta de tamaño y va a comprimir a esta uretra, que es la uretra prostática. Y si se comprime la uretra prostática, la orina no va a poder salir desde la vejiga al exterior, ¿no ve? Entonces este pobre paciente va a sufrir retención urinaria, ¿no ve? Va a empezar a inflamarse su vejiga y no va a poder orinar, ¿bien? Bien, empecemos hablando de la prostatitis. ¿Qué es la prostatitis? Itis, inflamación, ¿no ve? Esta prostatitis puede ser causada por infecciones, ¿bien? Por infecciones. Puede ser infecciones agudas, causando prostatitis agudas, o infecciones crónicas, ¿bien? Si hablamos de una infección, en general, cualquier infección del cuerpo, ustedes les ha pasado cuando se les infecta un dedo de la mano, ¿no? Y por una herida, lo que sea, ¿bien? O se les infecta la garganta por un proceso bacteriano, eso es una infección. ¿Qué cosa hay en todas las infecciones? Fiebre, ¿bien? Puede haber fiebre con escalofríos, ¿bien? Por las infecciones. ¿Qué más? Como esta uretra está infectada, está inflamada, hace que la micción sea frecuente. Entonces el paciente frecuentemente está queriendo ir al baño, pero no puede ir mucho porque la próstata está tapando la uretra, ¿no ve? Entonces provoca dolor al orinar llamado disuria, ¿bien? Puede provocar dolor de espalda llamado lumbalgia y dolor muscular también, ¿bien? Puede haber sangre en la orina o sangre en el esperma, ¿bien? ¿Cómo se llama la sangre en la orina? La sangre en la orina se llama em, hematuria. La sangre en la orina se llama hematuria y la sangre en el esperma se llama hematospermia, ¿bien? Puede ser ocasionado por estas prostatitis, que son inflamaciones de la próstata, ¿no ve? Ya sean agudas o crónicas. El paciente puede eyacular con sangre o puede orinar con sangre, ¿bien? Bien, otra patología prostática es el cáncer de próstata. Recordemos que la próstata no deja de crecer, ¿cierto? No deja de crecer, sobre todo después de los 45 años, la próstata va aumentando de tamaño, ¿bien? Y esta puede ocasionar una hiperplasia, simplemente aumenta de tamaño. Ahora, esta hiperplasia, ¿no ve? Esta hiperplasia no tiene nada de malo que crezca la próstata. ¿Cuándo es lo malo? Cuando obstruye la uretra, ¿no ve? Cuando obstruye la uretra. Ahí es dañino, ¿bien? Pero otra patología es el cáncer. A veces la próstata no simplemente crece, a veces provoca un cáncer, ¿no? Llamado cáncer de próstata, ¿bien? Ahora, algo interesante que encontré en el libro fue esto. Miren, el cáncer de próstata sobrepasó al cáncer de pulmón en el año 91. Bien, de toda la vida siempre nos dicen que el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente en el mundo. En el mundo el cáncer más frecuente es el cáncer de pulmón. Ahora, ¿qué nos dicen aquí en el libro? Que el cáncer de próstata sobrepasó la incidencia de cáncer de pulmón en el año 91, en 1991. Interesante, ¿no? O sea, cómo se han disparado los cánceres de próstata. Ahora, ¿yo cómo voy a tratar de diagnosticar un cáncer de próstata? Fíjense qué está haciendo aquí. Tacto rectal, ¿cierto? Cuando yo realizo el tacto rectal, voy a introducir el dedo explorador, ¿no ve que es un dedo que está con un guante? Introduzco el dedo explorador a través del conducto anal y voy a tratar de palpar el lóbulo posterior de la próstata, ¿no ve? Entonces voy a tratar de palpar a la próstata y yo puedo intentar palpar un cáncer. ¿Cómo se siente un cáncer? La próstata normal, ¿cómo se siente? Una próstata normal se siente como si fuera la nariz, ¿bien? Se siente como tocar la punta de la nariz, de esa manera más o menos suave, ¿no ve? Así se siente una próstata normal. Ahora, ¿cómo se siente un cáncer? Un cáncer es tocar algo duro, como una piedra, algo rocoso, que no es liso, es anfractuoso, tiene rugosidades. Eso es un cáncer, ¿bien? Entonces, si yo palpo ese tipo de cosas duras, encima lo intento mover y no se mueve, está adherido, yo pienso que es un cáncer, ¿bien?
Esa es una manera de diagnosticar, haciendo un examen rectal, un tacto rectal. ¿Cuál es otra manera? Yo voy a sacarle sangre al paciente que yo sospeche que tiene cáncer y voy a medirle esto, voy a medirle PSA. Pregunta, ¿qué es el PSA? Hemos visto, PSA es antígeno prostático específico. Es una proteína secretada por ¿quién? Por la próstata, ¿bien? Es secretada por la próstata, PSA. Este PSA se eleva en el cáncer de próstata, sí, pero también se puede elevar en la hiperplasia de próstata. O sea, se puede elevar en ambos, cuando la próstata crece y no es maligno, o cuando sí hay cáncer, ¿bien? En cualquiera de los dos se puede elevar el PSA, ¿bien? Bien. Y este PSA se puede evaluar con un análisis de sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan? Un análisis de sangre anual, o sea, cada año, en mayores de 50 años. ¿Para qué el análisis de sangre? Para medir el PSA, ¿no ves? Si está muy elevado, puedo pensar que es cáncer o puedo pensar que es hiperplasia, ¿listo? Y un tacto rectal anual a los mayores de 40 años también, ¿listo? Tacto rectal cada año a mayores de 40 y análisis de sangre de PSA a mayores de 50 también cada año. Bien, si yo diagnostico que tiene un cáncer, ¿cuál va a ser mi tratamiento? Si tiene un cáncer, lo mejor que puedo hacer es extirpar, ¿no? Mediante una cirugía extirpo el tumor. ¿Qué otras alternativas tengo? Quimioterapia, radioterapia, ¿no? Puedo hacer quimio, radioterapia, puedo hacer terapia hormonal, ¿bien? A veces los cánceres de próstata pueden mejorar si es que yo disminuyo la cantidad de testosterona que tiene el paciente. Entonces le doy una terapia hormonal para bloquear su testosterona del paciente y de esa manera mejorar el cáncer. Bien, bien. La conducta es expectante si se detecta en mayores de 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Si yo diagnostico un cáncer de próstata en un paciente de más de 70 años, o sea, en un paciente anciano, no le doy tratamiento. ¿Qué significa esto? Conducta expectante. Simplemente lo observo. ¿Por qué? Porque es más probable que lo mate cualquier otra cosa, que lo mate la edad antes de que lo mate el cáncer. Entonces, ¿para qué lo voy a estar sometiendo a un paciente de más de 70 años a una quimioterapia, una radioterapia? ¿No ve? Es demasiado agresivo para su edad. Simplemente voy a observarlo, que esté bien y el paciente muy probablemente vaya a morir de otra cosa. Por eso es que la conducta es expectante si el paciente ya es muy mayor. Bien. Bien. Disfunción eréctil. ¿Qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil es la incapacidad del hombre adulto para poder eyacular o para poder tener o mantener una erección, ¿bien? Para poder eyacular o para poder tener o mantener una erección. Ahora, recordemos que tiene que existir la erección para que exista la relación sexual, ¿bien? Entonces tiene que existir una erección un tiempo suficiente para que pueda existir la relación sexual, ¿bien? ¿Debido a qué puede existir la disfunción sexual? Puede existir por la deficiencia de óxido nítrico. Cuando hay poco óxido nítrico hay disfunción sexual, ¿bien? El poco óxido nítrico. Son múltiples causas las que ocasionan disfunción sexual. Aquí les coloqué toditas, miren. Deficiencia de óxido nítrico. Por eso no hay vasodilatación y por eso es que no ocurre la erección, ¿bien? Pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen neuropatías. Sus nervios no están bien. Entonces, sus nervios, ¿qué nervios son los que hacen que haya la erección? Los nervios parasimpáticos, recuerden. El parasimpático para y el simpático dispara, ¿no ve? Entonces, el parasimpático hace erección y el simpático hace eyaculación, ¿no ve? Dispara, ¿bien? Entonces, la diabetes ocasiona que se dañen los nervios y tal vez por eso es que no hay erección, porque se dañan los nervios parasimpáticos, ¿bien? Anomalías del pene, claro, si es que hay alguna anomalía estructural, si estructuralmente está dañado el pene, no va a tener erección. La sífilis, que es una enfermedad infecciosa, vamos a ver ahorita. Alteraciones vasculares, trastornos neurológicos, ¿bien? Cuando hay poca testosterona, también ocurre disfunción eréctil, ¿bien? Por poca testosterona. Drogas, ¿bien? La gente que se droga con cocaína, con marihuana o ciertos medicamentos también provocan disfunción eréctil, ¿bien? También trastornos de la mente, como la ansiedad, la depresión. La ansiedad y la depresión pueden provocar disfunción eréctil, ¿bien? El temor al embarazo o el temor a las infecciones provoca disfunción eréctil. El hecho de tener miedo provoca que no haya erección, ¿bien? A veces la religión, personas que son muy religiosas no pueden tener erecciones por ese pensamiento que tienen, ¿no? Bien, la falta de madurez emocional también puede provocar que haya disfunción eréctil. Ahora, ¿qué tratamiento yo le voy a dar a la disfunción eréctil? Voy a intentar utilizar un medicamento que aumente la cantidad del óxido nítrico, como ser el Viagra, ¿no? El Viagra es un medicamento, es el nombre comercial de este medicamento,
El nombre del compuesto es sildenafil, ¿no ve? El sildenafil es un medicamento que aumenta el óxido nítrico, ¿no ve? Provoca vasodilatación. Y al provocar vasodilatación mejora la circulación a nivel de los órganos sexuales y provoca que pueda existir la erección masculina, ¿bien? Bien, ahí existe algo llamado síndrome premenstrual. ¿En qué consiste este síndrome premenstrual? Aquí nos dan la definición. Es un trastorno cíclico de intenso malestar, que aparece durante la fase posovulatoria del ciclo menstrual y desaparece con la menstruación. O sea, aparece en la fase posovulatoria. Recordemos, del día 1 al 5 es fase menstrual. Bien, el día 14 es ovulación y del día 14 hasta el 28 es fase posovulatoria, ¿no ves? La fase de después de la ovulación. Ahora, entonces, ¿qué días es donde aparecen estos malestares? Desde el día 14 al 28, ¿bien? Después de la ovulación aparece. ¿Y cuándo desaparece? Cuando yo vuelvo a llegar al día 1. Cuando yo llego otra vez a la menstruación, ahí desaparece, ¿bien? ¿Qué tipos de síntomas son? Las mujeres tienen estos síntomas, ¿bien? Justo antes de la menstruación. Pueden tener síntomas de edema. ¿Qué es el edema? Hinchazón, pueden hincharse. Y al inflamarse puede haber aumento de peso, ¿no ve? Dolor de espalda, constipación, que es dificultad para evacuar las heces, ¿no ve? Erupción cutánea, que son granitos que le puede aparecer a la mujer justo antes de la menstruación, ¿verdad? Letargo, que es cansancio. La mujer puede sentirse cansada, puede tener más sueño, puede haber depresión y cambios de ánimo, ¿bien? También puede existir dolor de cabeza, puede tener antojos, ¿bien? Son todo lo que puede tener esta mujer después de la ovulación, ¿listo? ¿Y con qué se le quita? Se le quita cuando menstrua, ¿bien? Por eso se llama síndrome premenstrual, ocurre antes de la menstruación. ¿Cuál es la causa? La causa es desconocida. De todos estos malestares, la causa es desconocida. El tratamiento. Generalmente las pacientes van a mejorar sus síntomas si realizan ejercicio regular, si tienen una dieta con proteínas y carbohidratos y si evitan la cafeína, sal y el alcohol, ¿bien? Cuando se evitan estas sustancias y se realiza ejercicio regular, va a mejorar mucho estos síntomas premenstruales, ¿bien? Ahora, existe algo distinto llamado trastorno disfórico premenstrual. ¿Qué es este trastorno disfórico premenstrual? Bien, es un síndrome más grave que el anterior. Es un síndrome más grave que el síndrome premenstrual. Bien, ¿por qué es más grave? Porque el síndrome premenstrual, cuando cedía, cuando ya estaba bien la mujer, cuando menstruaba, ¿no ve? En cambio, este trastorno disfórico no se resuelve con la menstruación, ¿bien? No resuelve con la menstruación, por eso es que es más grave, ¿listo? Y ahora, ¿cómo se llama? La etiología de esta patología dice que se propone que puede ser por respuestas anómalas a las hormonas ováricas. En cambio, el síndrome premenstrual, la causa es desconocida, nos dice, no se conoce la causa, ¿cierto? Bien. Otra patología es la endometriosis. La endometriosis va a consistir en qué? En que existe tejido endometrial fuera del útero, ¿no ve? En el útero nosotros tenemos capas, ¿se acuerdan? Teníamos un perimetrio, ¿no ve? Que simplemente es el peritoneo que lo está rodeando. Teníamos un miometrio, que es el músculo que tiene el útero, ¿no ve? Que es una capa gruesa de músculo liso. Y la capa más interna es el endometrio, ¿no ve? El endometrio tiene dos estratos, ¿se acuerdan? Estrato basal y estrato funcional. El estrato funcional es el estrato que se va desescamando en cada menstruación, ¿bien? Ahora, el endometrio, entonces, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el útero. Ahora, la endometriosis, ¿qué es? Es cuando el endometrio crece fuera del útero, cuando hay endometrio ectópico en otro lado, ¿bien? ¿En dónde puede estar? Fíjense, uy, aquí hay una lista súper amplia de en todos los sitios que puede estar. Vamos a apuntar aquí, miren, aquí están los puntos rojos. ¿Dónde puede estar endometrio? Puede estar en la endometriosis, puede estar en la vejiga, puede estar en la vagina, puede estar en el fondo de saco recto uterino, puede estar en el ovario, puede estar en la trompa, en la cavidad pélvica, en la cavidad abdominal, puede estar en la pared abdominal, o sea, puede estar en cualquier sitio este tejido endometrial, ¿bien? Y ese tejido endometrial es endometrio. Entonces, aunque se encuentre aquí, digamos, aunque se encuentre, a ver, ¿dónde le pongamos? Aunque se encuentre en la vejiga, este endometrio, cada ciclo menstrual, ¿qué va a hacer? Se va a engrosar y se va a desescamar, ¿listo? Va a sangrar. Eso va a ser porque es endometrio, ¿bien? Entonces, se va a engrosar y se va a desescamar como si fuera menstruación. Bien, imagínense que esté aquí en la cavidad abdominal.
va a sangrar por dentro de la cavidad abdominal, ¿no ve? El endometrio va a sangrar por dentro en cada ciclo menstrual. Y esto que va a provocar un dolor anormalmente grave, ¿bien? Un dolor anormalmente grave. ¿Por qué? Porque en cada ciclo menstrual este tejido que está por fuera del útero va a proliferar, se va a romper y va a sangrar, ¿no ve? Tal cual fuera una menstruación, pero por, no sé, por dentro de la cavidad uterina, por la vejiga, ¿no ve? Por cualquier lado puede sangrar, ¿bien? Se llama endometriosis. Siguiente enfermedad, cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una neoplasia, ¿no? Es un cáncer que rara vez se presenta antes de los 30 años, ¿bien? Normalmente se presenta en mujeres posmenopáusicas, o sea, después de la menopausia se suele presentar, ¿bien? Entonces, muy frecuentemente aparecen las mujeres después de la menopausia. Es muy raro encontrar en mujeres jóvenes el cáncer de mama. Cuando yo lo encuentro en una mujer joven el cáncer de mama, tengo que pensar en que esta mujer tiene algunos genes que le estén aumentando el riesgo del cáncer de mama. Fíjense, aquí tenemos dos genes que son sumamente importantes, son los genes BRCA. BRCA1 y BRCA2, estos genes, también el gen P53, estos tres genes aumentan el riesgo de cáncer de mama. La mutación de estos genes aumenta el riesgo de cáncer de mama muy significativamente, ¿bien? Bien, sobre todo el BRCA1 también aumenta el riesgo un poco más del cáncer de mama, el BRCA1, ¿bien? El BRCA2 aumenta el riesgo de cáncer de mama y también está asociado a cáncer de ovario, ¿bien? Otras cosas que yo tengo que buscar en la paciente con cáncer de mama son antecedentes familiares, ¿bien? A veces puede ser hereditario por estos genes que son familiares, ¿no? Bien, la nuliparidad, el hecho de que la mujer no haya tenido bebés, o si es que ha tenido, pero ya ha tenido después de los 35 años un bebé, ¿ve? Hace que aumente el riesgo de cáncer de mama, ¿listo? Entonces las mujeres que nunca han tenido bebés aumentan su riesgo de cáncer de mama, ¿bien? O que han tenido bebés ya, pero muy tarde, más de los 35 años, ¿bien? El cáncer previo, si es que ha tenido un cáncer previo, es muy probable de que vuelva a tener otro cáncer, ¿no ve? Bien, si es que la paciente ha tenido radiación, ¿no ve? Si ha estado expuesta a radiación, bien puede tener otro cáncer de nuevo. Si es que la paciente toma alcohol o consume tabaco, también aumenta el riesgo de cáncer de mama, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con el cáncer de mama? La mujer tiene que hacerse la autoexploración, ¿bien? Que es una inspección manual que se debe realizar, al igual que en el hombre. Normalmente después de la ducha o en el baño, la mujer debe elevar un brazo, como vemos aquí, eleva un brazo, bien, y se va palpando la mama que está elevando el brazo, ¿no? Esta mama en este caso es la mama derecha. Entonces con la mano izquierda se palpa la mama derecha. Y hay diferentes técnicas para palparse la mama. No importa cuál sea la técnica que uno use, la cosa es que las yemas de los dedos vayan a tocar la glándula mamaria en toda la circunferencia de la glándula. Yo tengo que rodear completamente a la mama, ya sea así en círculos, o sea de arriba hacia abajo, no importa, pero tengo que palpar completamente a la glándula mamaria de manera delicada, tratando de buscar cualquier bulto, ¿no ve? Cualquier tumor que yo pueda tener, ¿bien? Cualquier bulto. Ante cualquier bulto que exista anormal de la mujer, debo informarlo al médico, ¿bien? ¿Por qué? Porque el cáncer de mama no provoca síntomas, como cada cáncer, recordemos, no provoca dolor hasta que haya un estadio avanzado. Entonces, como no hay dolor, el primer síntoma que es el tumor, es la masa, el bulto que ocurre. Por eso es importante fomentar la autoexploración, ¿bien? Y nos dan algunas recomendaciones de la Sociedad Americana. Nos dicen, toda mujer mayor de 20 años, debe realizarse un autoexamen mensual. O sea, realizarse este examen ella solita en su casa de manera mensual a las mujeres mayores de 20 años. Ahora, las mujeres entre 30 y 40 años, tienen que realizarse un examen médico cada 3 años, ¿bien? Cada 3 años. O sea, seguramente la edad de sus mamás, ¿no ve? Tal vez rondando los 40 años, deben ir al médico cada 3 años, deben ir al ginecólogo para que él les realice el examen médico, ¿bien? Ya. Las mujeres de más de 40 años tienen que realizarse un examen médico cada año, anualmente. Más de 40 cada año. Menos de 40 cada 3 años. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿cuál es la manera más fácil de diagnosticar alguna anomalía en la mama? Es la mamografía. ¿La mamografía qué es? Es un tipo de radiografía que utiliza rayos X, ¿bien? Es la mamografía. Bien, aquí podemos ver una mamografía, cómo se toma. Se utilizan dos placas, ¿no ve? Que están rodeando a la glándula mamaria.
y por arriba están emitiendo un haz de rayos X, ¿listo? Se emite un haz de rayos X y se toma la foto de la glándula mamaria. Aquí vemos la glándula mamaria, que es una estructura cónica, ¿bien? Normalmente la glándula mamaria no debería tener nódulos. Fíjense, aquí hay unos nódulos hiperdensos, muy blancos, ¿no ve? Muy blancos, ¿bien? Estos nódulos hiperdensos, así blancos, aparentan ser duros, podrían ser cancerígenos, ¿bien? Podrían ser cancerígenos. ¿Cuándo me doy cuenta que es cáncer? Cuando este nódulo, esta bolita, es muy dura, uno. Dos, cuando no es móvil. Un cáncer está adherido, está pegado atrás, el cáncer no se mueve. En cambio, si fuera benigno, si no fuera cáncer, se podría mover todavía, ¿bien? Bien. En el caso de no contar con una mamografía, puedo realizar ecografía también. Ahora, la ecografía tiene límites, ¿no? No detecta tumores de menos de 1 centímetro, nos dicen, o sea, detecta solo tumores grandes. Pero lo interesante de la ecografía es que determina si es sólido o líquido. Con una ecografía yo puedo saber si es que tiene un quiste de líquido o un tumor sólido, ¿bien? Si es líquido, probablemente sea solamente un quiste y no sea un tumor, ¿no ven? No sea un cáncer, ¿bien? Si es sólido, ya puedo pensar que es un cáncer. Y eso lo determino con la ecografía. Ahora, ¿qué tratamiento voy a dar si yo diagnostico un cáncer de mama? Puedo hacer una tumorectomía, ¿bien? Puedo extirpar el tumor y los tejidos circundantes al tumor, ¿bien? Esa tumorectomía en la glándula mamaria se denomina mastectomía, ¿bien? La mastectomía. La mastectomía puede ser radical o puede no ser radical, ¿bien? La mastectomía radical, aquí vemos una mastectomía radical, se ha erradicado toda la glándula mamaria, todo el tejido circundante, incluyendo el pezón y la areola. También se ha eliminado el músculo. ¿Qué músculo hay aquí? Desde las costillas al surco intertubercular del húmero está el pectoral mayor. Entonces se corta, se elimina el pectoral mayor. ¿Qué más se hace? Se vacían todos los ganglios que están aquí en la axila. Se vacían todos los ganglios axilares, ¿bien? Eso se llama la mastectomía radical. Es súper radical, ¿no? Bien, y luego hay una mastectomía radical modificada, en donde ya no se eliminan tantas estructuras, ¿no? Es modificada. Bien, eso puede ser, puede extirpar el tumor. También, ¿qué puedo hacer? Quimioterapia, ¿no? La quimioterapia, ¿en qué consiste? Consiste en dar medicamentos por vía endovenosa, ¿no? La quimioterapia. También puedo dar tamoxifeno. Ese tamoxifeno es un medicamento muy común que es un antagonista de los estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos alimentan al cáncer. Tengan en cuenta eso, ¿bien? Los estrógenos alimentan a la mayor parte de tipos de cáncer de mama. Entonces, si el estrógeno lo está alimentando, yo tengo que bloquear el estrógeno para no seguir alimentando al cáncer. ¿Quién bloquea el estrógeno? El tamoxifeno, ¿bien? Es un medicamento, tamoxifeno. Ahora, recuerden que los folículos ováricos, ¿no ve? Tienen una teca interna y una teca externa. La teca interna del folículo ovárico estaba secretando andrógenos, ¿no ve? Y esos andrógenos se convertían en estrógenos, ¿bien? En la teca interna. Los andrógenos se convierten en estrógenos. ¿Gracias a qué? ¿Qué enzima convierte andrógenos en estrógenos? Tanto en mujer como en hombre. La enzima aromatasa, ¿no ve? Ahora, si yo inhibo la aromatasa, voy a disminuir los estrógenos, ¿bien? Y si yo disminuyo los estrógenos, voy a mejorar el cáncer, porque el cáncer se está alimentando frecuentemente de los estrógenos, ¿bien? Entonces puedo dar inhibidores de la aromatasa, nos dan los ejemplos de Femara y Arimidex, ¿bien? Son dos inhibidores de aromatasa que se utilizan como tratamiento del cáncer de mama. Bien, siguiente cáncer, cáncer de ovario. El cáncer de ovario es más infrecuente que el cáncer de mama, ¿bien? ¿Por qué es más infrecuente el cáncer de ovario? Porque generalmente no se detecta. Como el ovario está dentro de la cavidad pélvica, ¿bien? Es difícil hacer la exploración, ¿no ve? Porque la mama está por fuera, yo la puedo explorar. El testículo está por fuera, yo lo puedo palpar, ¿no ve? El ovario está por dentro, es muy difícil hacer diagnóstico, ¿bien? Por el difícil diagnóstico es que no se diagnostica precozmente el cáncer de ovario, se diagnostica cuando ya ha producido metástasis, ¿bien? ¿Qué es metástasis? La metástasis es cuando el cáncer que se originó en un sitio viaja a otro sitio. En este caso se originó en ovario, digamos, y ha viajado e hizo cáncer en otro lado. Digamos, hizo cáncer en el útero. ¿Ve? Pues ya ha viajado, ha hecho metástasis, ¿bien? Entonces no se diagnostica fácilmente el cáncer de ovario y si se diagnostica generalmente cuando ya tuvo metástasis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de ovario? Más de 50 años de edad, raza blanca, antecedentes familiares de cáncer de ovario, ¿no ve? Que haya tenido una hermana, una prima o su mamá el cáncer de ovario,
que no haya tenido hijos, que sea una paciente que tenga dieta grasa, que tenga deficiencia de vitamina A, que esté expuesta a cancerígenos como el asbesto, ¿bien? El asbesto, no sé si han visto, en algunas casas existen unas calaminas duras llamadas calaminas Duralit, ¿no ve? Esas calaminas Duralit tienen un gran componente de asbesto. Cuando se rompe esa calamina, eliminan como unos filamentos de asbesto. Y ese asbesto es cancerígeno, ¿bien? Por eso, si tienen calaminas Duralit, digan a los papás que cambien, ¿no ve? Póngale aunque sea calamina de lata, pero no el Duralit, porque ese genera asbesto y pues es cancerígeno, ¿bien? En muchos países ya está eliminado. Bien, y también el talco. El talco también es un cancerígeno, bien, porque las moléculas son finas. Bien, ahora, ¿qué molestias da el cáncer de ovario? Como todo cáncer es silente, no provoca molestias. ¿Cuándo provoca molestias? Cuando ya está muy avanzado, ¿no ve? Cuando ya está muy avanzado, el cáncer está muy grande, el tumor dentro de la pelvis, va a provocar molestias abdominales, ¿no? Puede provocar náuseas y pérdida de apetito, alteraciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque está creciendo dentro de la cavidad pélvica y puede comprimir a la cavidad abdominal. Por eso es que produce alteraciones gastrointestinales, ¿bien? O puede producir sangrado menstrual abundante, ¿bien? Es el cáncer de ovario. Bien, otro cáncer es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es la causa de muerte número uno en Bolivia, ¿bien? En Bolivia, no estoy hablando de Estados Unidos, el libro es de Estados Unidos, ¿bien? Entonces tiene otros datos demográficos, pero en Bolivia el cáncer de cuello uterino es el número uno, ¿bien? El número uno en las mujeres, causa de muerte número uno. Ahora, este cáncer de cuello uterino es un cáncer interesante, ¿no? Ocurre a nivel del cuello del útero. ¿Dónde es el cuello del útero? Entre la vagina y el conducto y la cavidad uterina. Entre vagina y útero está el cuello del útero, ¿bien? Ahora, este cáncer de cuello de útero se inicia como una displasia, dicen. ¿Qué es una displasia? Un cambio en la forma y el crecimiento de las células. Las células cambian de forma y cambian su patrón de crecimiento, ¿bien? Y algunas veces estas displasias progresan a los cánceres, ¿bien? Ahora, este cáncer puede ser diagnosticado en estadios iniciales. ¿De qué manera? ¿Cómo yo diagnostico el cáncer en estadios iniciales? Con el Papa Nicolau, ¿no ve? Yo realizo una muestra, tomo una muestra del cervix de la mujer, del cuello uterino de la mujer, y yo lo veo con un microscopio. Y yo veo si es que hay cambios de displasia o cambios cancerígenos en la mujer. Y yo diagnostico el Papa Nicolau. ¿Qué recomendamos en Bolivia? Que la mujer se realice un Papa Nicolau cada año, ¿listo? Después del inicio de la vida sexual, se recomienda un Papa Nicolau cada año y se lo cubre el SUS, ¿no ve? Es gratuito para todas las mujeres bolivianas, ¿bien? Ahora, el cáncer de cuello uterino, principalmente debido a qué está causado. Normalmente todos los cánceres tienen componentes genéticos, ¿no? Tienen un componente genético, un componente de malos hábitos, ya sea alimenticios, ¿bien? Esos son lo que causa la mayor parte de todos los cánceres. Pero existen algunos cánceres que de manera muy interesante están asociados a ciertos virus o a ciertas bacterias, ¿bien? Fíjense que el cáncer de cuello uterino, así se abrevia bien, cáncer de cuello uterino o CACU, este cáncer de cuello uterino, fíjense, casi todos los cánceres de cuello uterino son causados por BPH. ¿Qué es el BPH? Es un virus. Bien, entonces el cáncer está causado por un virus. Increíble, ¿no? O sea, que un virus pueda llegar a causar un cáncer, es increíble. Entonces, el BPH, ¿qué es? Es el virus del papiloma humano. Este virus del papiloma humano es transmitido por la relación sexual, ya sea vaginal, ya sea anal o sea oral, se va a transmitir el virus del papiloma humano. Ahora, este virus del papiloma humano está provocando casi todos los cánceres. Entonces, como es un virus el que provoca los cánceres, ¿verdad? Para el virus se ha creado una vacuna. Esta vacuna se llama Gardasil o hay otra que se llama Ceravix, ¿bien? Lo que tenemos en Bolivia es el Gardasil. El Gardasil es una vacuna que aplicamos a las niñas de aproximadamente 10 años, ¿bien? A las niñas de 10 años. En los últimos años también están aplicando a los niños, ¿bien? A los niños varones. ¿Y qué va a hacer esta vacuna Gardasil? Va a impedir que la niña se infecte por el virus del papiloma y de esta manera va a prevenir el cáncer de cuello uterino, ¿no? Qué interesante, ¿bien? Entonces previene con esta vacuna llamada Gardasil. Nuestra generación, tanto la de ustedes como la mía, no ha podido recibir la Gardasil porque es una vacuna que ha llegado a Bolivia relativamente nueva, ¿bien? Pero nuestros hermanitos menores seguramente ya van a recibir la Gardasil o ya han recibido. Bien, ¿qué tratamientos voy a dar? Si ya existe un cáncer de cuello uterino, puedo utilizar el LEP. ¿Qué es el LEP? El LEP es un electrodo que va a cortar el pedazo del cáncer, ¿listo?
Imagínense, aquí está el cuello, ¿no ve? Este LEP va a cortar el pedacito del cuello que tiene cáncer, ¿bien? Esa es la terapia LEP. Crioterapia, que es terapia con frío, ¿no ve? Se va a utilizar frío y de esa manera se va a eliminar el tumor. Terapia con láser, se puede quitar el tumor con láser, ¿bien? Si el tumor es muy grande, el tumor del cuello es muy grande, se hace una histerectomía radical. ¿Qué es histerectomía radical? Se quita el útero y se quita el cuello del útero, ¿no ve? Histerectomía radical, ¿bien? O se puede hacer una extirpación pélvica, donde se quitan casi todos los órganos pélvicos. En el caso de que haya metástasis, se quita la vejiga, se quita la vagina, se quita el útero, ¿bien? Extirpación pélvica, ¿bien? Bien, se puede hacer también radio y quimioterapia, claro, ¿no? Como todo cáncer, se puede hacer radio y quimioterapia, ¿bien? Ahora, veamos la candidiasis. ¿Qué es la candidiasis? Candidiasis es una infección que produce vaginitis. Es la causa más frecuente de vaginitis. ¿Qué es la vaginitis? Itis, inflamación. Inflamación del conducto vaginal. Bien, candidiasis. Ahora, está producida por la proliferación de un hongo llamado Candida albicans. Prolifera este hongo llamado Candida albicans y produce la vaginitis. Bien, esta vaginitis se llama candidiasis. Bien, es la vaginitis más común. Ahora, la, la, la candidiasis, ¿qué va a producir? Va a producir un prurito severo. Bien, la paciente va a tener mucho escozor a nivel vaginal, prurito severo. Va a tener el flujo vaginal, va a tener un olor a levadura. ¿Por qué? Porque tiene un olor a hongo, ¿no? La levadura es un hongo. Entonces va a oler a cándida, va a oler a levadura. Bien, bien. Ahora, ¿qué predispone a que la mujer tenga candidiasis? A que ella tenga esos hongos en la cavidad vaginal. El uso de anticonceptivos. Cuando ellas toman anticonceptivos orales, puede aumentar el riesgo de que tengan candidiasis, ¿bien? O cuando están embarazadas o las personas que tienen diabetes, pueden aumentar el riesgo de candidiasis. Pregunta, ¿la candidiasis es una infección de transmisión sexual? No, la candidiasis no se considera infección de transmisión sexual, ¿bien? En ningún lado dice que se transmite por vía sexual. Simplemente que es un desbalance. Cuando la mujer consume anticonceptivos orales, o cuando la mujer está embarazada, o cuando la mujer tiene diabetes, ¿no ve? Está predispuesta a que prolifere este hongo porque estas enfermedades la inmunodeprimen, ¿listo? Hacen que su inmunidad esté baja de la mujer. La inmunidad disminuye. Y si la inmunidad disminuye, fácilmente proliferan esos honguitos en la vagina, ¿bien? Y se produce la candidiasis. Bien, pero no es una infección de transmisión sexual. Las siguientes que vamos a ver sí son infecciones de transmisión sexual, tanto la clamidia como la tricomona, como la gonorrea y la sífilis son infecciones de transmisión sexual. ¿En qué consisten? Bien, la clamidia, miren, estas sí son infecciones de transmisión sexual. ¿Qué significa? Que se transmiten por vía sexual, bien. La clamidia. ¿Qué es la clamidia? La clamidia es una infección. La infección inicial por clamidias suele ser asintomática, ¿bien? Suele ser asintomática, o sea, no produce síntomas la infección inicial por clamidias. En los varones, en los hombres, puede ocasionar uretritis. ¿Qué es uretritis? La clamidia puede ocasionar que se inflame la uretra, ¿bien? Que se inflame su uretra y que tengan una secreción clara por la uretra los varones, ¿bien? Y también pueden tener micción frecuente, o sea, van más veces al baño y pueden tener dolor al orinar, ¿bien? Esta uretritis puede llegar a inflamar los epidídimos y se llamarse epididimitis, ¿no ve? Puede llegar la clamidia a provocar inflamación del epidídimo y epididimitis, ¿bien? Si se inflama el epidídimo puede lesionarse los espermatozoides y provocar esterilidad, ¿bien? Puede provocar, dejar estéril a los varones. Ahora, eso es en los varones, que provoca esa uretritis, ese ardor al orinar, ¿no ves? Esa micción más frecuente y que puede provocar esterilidad, ¿bien? Eso es en el varón. En la mujer, ¿qué provocan las clamidias en la mujer? Nos dicen que las mujeres, 70% son asintomáticas, ¿bien? 70% no tienen síntomas, o sea, las mujeres están tranquilas con su clamidia, que es una infección de transmisión sexual. Pero ¿qué ocurre? A veces las clamidias ascienden por la vagina al útero y llegan a las trompas, ¿bien? Llegan a las trompas y provocan enfermedades en la parte superior del aparato reproductor, o sea, en las trompas, en la parte superior del ovario. Cuando se inflaman estas partes superiores del aparato reproductor, se llama EPI, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿bien? Pueden provocar esas enfermedades inflamatorias pélvicas, que son cuando se inflaman las partes superiores del aparato reproductor, ¿bien? Y provocan salpingitis. ¿Qué es salpingitis? Que se inflame la trompa, ¿no ve? Que provocan que se inflame la trompa.
Bien, cuando las trompas se inflaman, se produce tejido cicatrizal que aumenta el riesgo de embarazos ectópicos, ¿cierto? Bien, eso ocurre con la clamidia. Ahora, la clamidia es una infección de transmisión sexual, bien, de transmisión sexual, que también puede ser transmitida por mamá al hijo. Si esa es una infección que está en la vagina, cuando la mamá tiene a su bebé, el bebé pasa por el conducto vaginal, ¿no ve? Y ya que atraviesa el conducto vaginal, el bebé se puede contaminar con las secreciones de clamidia que están en la vagina de la mujer, de la mamá. Entonces, cuando el niño se contamina, fíjense qué parte se puede contaminar. Se contaminan sus ojos, ¿bien? Se llama conjuntivitis por clamidia, ¿bien? Se provoca una conjuntivitis por clamidia, también se llama tracoma a esto. Tracoma, una conjuntivitis por clamidia en el recién nacido. Su mamá le ha pasado la clamidia al bebé y ha entrado por sus ojitos, ¿bien? Bien. Otra enfermedad de transmisión sexual es la tricomoniasis. Es muy frecuente y es curable. Se da por una bacteria llamada Tricomona vaginalis. Bien, bien. En realidad no es una bacteria, es un protozoo. Dado por un protozoo llamado Tricomona vaginalis. Bien, esa es la tricomona. Ahora, esta tricomona es comensal. ¿Qué significa? Que está normalmente en la vagina. Es un microorganismo que se encuentra en la vagina. Bien, es comensal. ¿Qué pasa? Que a veces prolifera mucho. Y cuando prolifera mucho provoca este tipo de flujo, ¿bien? El flujo vaginal es así, es espumoso y provoca escozor en la mujer. La mujer se está rascando la vulva, ¿listo? La parte por fuera de los genitales se está rascando constantemente por la tricomoniasis. Provoca ardor y provoca dolor en los genitales, ¿bien? Ardor y dolor en los genitales y provoca una secreción olorosa, ¿bien? Una secreción olorosa. Típicamente, ¿cómo lo describimos al olor de la tricomoniasis? Olor de pescado muerto, se conoce bien, de tricomoniasis como un pescado muerto. La tricomoniasis aumenta el riesgo de otras infecciones de transmisión sexual, ¿bien? La gonorrea. La gonorrea también es una infección de transmisión sexual transmitida por la Neisseria gonorrhoeae, ¿bien? Es una bacteria, Neisseria gonorrhoeae. Puede transmitirse durante el parto. ¿Quién también se transmite durante el parto? Chan, chan, la clamidia, ¿no ve? La clamidia se transmite durante el parto y puede ocasionar estas conjuntivitis al neonato, ¿no ve? Recién nacido. La gonorrea igual se puede transmitir durante el parto, ¿bien? Bien. Podemos tener el microorganismo en los ojos y provocar conjuntivitis por gonorrea, ¿no ve? Podemos tenerlo en la boca, en la garganta, en la vagina o en el pene del varón, ¿no ve? Pues en todos estos sitios se puede ocurrir enfermedades por gonorrea. En los hombres, ¿qué provoca? Uretritis con pus. Se inflama la uretra masculina y hay una descarga de pus, gonorrea, ¿bien? Descarga de pus. Esta descarga de pus es muy dolorosa para el paciente, ¿bien? Puede provocar también epididimitis, que se inflame su epidídimo que está en el testículo, ¿no ve? Se inflama el epidídimo. En la mujer, ¿qué provoca? Hay una secreción vaginal con pus franca, también se secreta pus, ¿bien? Eso es la gonorrea. Bien, la otra enfermedad y la última es la sífilis. La sífilis es una infección de transmisión sexual transmitida por el microorganismo Treponema pallidum, ¿bien? Ahora, la sífilis también se puede transmitir por sangre, ¿bien? En el caso de una transfusión sanguínea, yo puedo transmitir sífilis de una persona a persona o también por la placenta. Entonces, por vía de mamá al hijo se puede transmitir la sífilis. ¿Cómo ocurre la sífilis? La sífilis ocurre en tres estadios: estadio primario o sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. ¿Ven? Son los tres tipos, los tres estadios de la sífilis. En la sífilis primaria, que es el primer estadio, ¿qué ocurre? Fíjense que aparece una úlcera. Esta úlcera se denomina chancro, ¿bien? Se denomina chancro. Este chancro va a cicatrizar en 1 a 5 semanas, ¿bien? En la sífilis. Este chancro cicatriza en 1 a 5 semanas. ¿Bien? Listo, y ya no da más síntomas. En 1 a 5 semanas va a desaparecer esa úlcera llamada chancro. Y bien, después de esa fase inicial, a las 6 a 24 semanas después, o sea, mucho tiempo después, muchas semanas después de que ha desaparecido este chancro, esta úlcera, puede haber un sarpullido. Es decir, puede haber una erupción cutánea en la piel, ¿no? Puede haber un sarpullido, puede haber fiebre y dolor articular. Y el treponema se propaga a todos los sistemas. Esto ocurre en la fase secundaria. Hay síntomas inespecíficos, ¿no ve? Como un pequeño escozor, un poco de fiebre y un poco les duelen las articulaciones. Y la sífilis, ¡pum!, se propaga a todo el cuerpo. Y cuando la sífilis se propaga a todo el cuerpo, puede provocar signos en todos los órganos, ¿verdad?
Cuando ya provoca signos de degeneración en otros órganos, se llama sífilis terciaria. Bien. La sífilis terciaria más conocida es la neurosífilis, que es cuando este treponema llega al cerebro y provoca neurosífilis, ¿bien? ¿Se acuerdan en la parte de motor integrador? O en médula, no me acuerdo, hemos visto neurosífilis, ya hemos llevado un poquitito de neurosífilis, que es cuando la sífilis llega al cerebro en una etapa tardía, en el tercer estadio de la sífilis, ¿bien? En una sífilis terciaria llega al encéfalo y puede afectar a los cordones posteriores. ¿Recuerdan la médula espinal? Lo último que vamos a ver es eso. ¿Ve? Aquí está la médula espinal. Recuerden que la médula espinal tiene cordones posteriores, donde está el fascículo de Gracil y fascículo de cuneiforme, ¿no ve? Entonces afecta a los cordones posteriores, ¿bien? La neurosífilis. ¿Listo? Y da una clínica, por ejemplo, de que el paciente no puede dar un paso. O sea, el paciente da un paso, pero no siente la profundidad. Entonces camina como un caballito, dicen. Los caballitos como que intentan levantar mucho los pies, ¿no ve? Pum. ¿Por qué? Porque el paciente no siente qué tan profundo está pisando, ¿bien? Eso ocurre por la neurosífilis, ¿bien? ¿Listo? Nos falta el herpes. Bien, nos falta el herpes genital. Pensé que era lo último. El herpes genital también es una infección de transmisión sexual incurable. Se transmite por el virus del herpes. ¿Bien? El virus del herpes tipo 2. ¿Bien? El virus del herpes tipo 2 que provoca estos herpes genitales. ¿Cómo son los herpes? Son pequeñas ampollas muy dolorosas, ¿bien? Que pueden aparecer en los órganos genitales, como el prepucio del varón, el glande, la vulva o la vagina incluso. Pueden aparecer estas vesículas dolorosas. Y aparecen y desaparecen, ¿bien? De manera intermitente. Aparecen y desaparecen, ¿bien? Recuerden que es incurable el herpes genital. Bien. Y ahora sí, este es el último, la verruga genital. ¿Qué es una verruga genital? Es un bulto, una excrescencia que puede ser única o puede ser múltiple, ¿no ve? Provocada por el virus del papiloma humano o VPH. Este VPH, ¿recuerdan? Virus del papiloma humano VPH también provoca el cáncer de cuello uterino, ¿no ve? El CACU. Bien, el virus del papiloma provoca verrugas y puede provocar el cáncer, bien, del cuello uterino. Son distintas cepas, pero algunas cepas provocan verrugas y otras cepas son las que producen el cáncer del cuello uterino, bien. Bien, recuerden la vacuna, ¿no ve? ¿Recuerdan la vacuna? La vacuna era contra el VPH. Entonces la vacuna nos protege contra el cáncer del cuello uterino y contra verrugas genitales. ¿Listo? Bien, puede aparecer semanas a meses después del contacto sexual. A veces la persona tiene una verruga y puede contagiar esa verruga a otra persona y la otra persona le aparecen los síntomas semanas o meses después. Después recién le puede aparecer. Al igual que el herpes es incurable, ¿bien? Es incurable. ¿Cómo podemos tratar? Podemos retirar esta verruga con algunos geles tópicos, ¿bien? Podemos colocar algún tipo de gel y este gel va a degradar la verruga. Pero no significa que no vaya a volver a salir porque es incurable, ¿no ve? O tratarlo con vacunas. Antes de que aparezcan verrugas, yo le doy una vacuna al paciente, ¿no ve? A los 10 añitos de vida damos, ¿no ve? La vacuna Gardasil, que nos protege contra el virus del papiloma humano y de esta manera nos protege contra verrugas y contra cáncer del cuello uterino, ¿bien? Muy bien. Con esto hemos concluido la clase del día de hoy. Esperemos que nos vaya bien el día de mañana. Muchos éxitos para todos.